Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día lunes, ya estamos en el tercer mes, queridos amigos, de nuestro año 2026. Y la palabra del Señor en este lunes 2 de marzo, desde el profeta Daniel. Ah, Señor Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países donde tú los expulsaste, queridos amigos. A ver, entonces, Daniel, esa cañan de Jaimandu, ay, nada, y ñande, mami, me la oicoa, la ñande pueblo, mire, ñañe momón buribe ñande yarawi, por eso al final dice, a todos los que están dispersos justamente, a quienes los has expulsado a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. Auveare entonces esa cualle va mañana y bueno, a nosotros, Señor, la vergüenza reflejada en nuestro rostro y también a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Quiere decir, queridos amigos, que hay culpabilidad de toda la comunidad. Ya te digo que la Biblia siempre nos habla a toda la comunidad. Lleva la responsable del pecado, queridos amigos, o de la corrupción en la que nos encontramos, o de las situaciones de alejamiento de Dios. Ciertamente que el tendotá, peoña ina peñan de su, peñan de ru, peñan de pa y peñan de obispo, peoña lleva tenón de guaysaramo, upeaco ñane putimoana para hacer un país que valga la pena, lleva, para hacer una familia que valga la pena. Aubearego geio y ya llevan esta infidelidad que cometieron contra ti y la vergüenza a quienes, a nuestros reyes, upeyo moñebenuina, a nuestros jefes, a nuestros padres, y todos los que hemos pecado contra ti. Queridos amigos, ya Yeremina, entonces peñan de Yarabe, Yayesa, Kwami, Hamuaisa, lleva así como Daniel, el profeta que está anunciando y está diciendo, dale fuerza, pueblo, Pelleza, Peaque, Pelleza, Cuaque, o Pelleza, veí como Daniel, que es justicia de Dios, dice la Daniel, la justicia de Dios. Yayesa, Cuá, para poder hacer la verdadera justicia en el camino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.